como, digamos, media unidad, pues, haríamos para la evaluación de la unidad, ¿sí? Eso podríamos hacer, bien sea el día jueves, que tenemos una hora clase, o el próximo jueves. Entonces, ustedes conversen, díganle a su compañero, al representante de su grupo, ¿sí? Al representante de su grupo, y que para el final de esta hora de clase, sí, que nos sepan decir. Si hacemos este jueves, sí, sabiendo que es la mitad de respuestas endócrinas y respuestas cardíacas a la actividad física. ¿Sí? Entonces, eso se ponen de acuerdo y realizamos esto. Bien sea este jueves, el día que tenemos una hora. Bien sea este jueves o bien sea la próxima semana. ¿Listo? Tenemos entrega de informes también que se van a ir dando de actividad física. Ahora tenemos, creo que nos faltan dos prácticas más. Nos faltan, y con eso iríamos cerrando lo que es la parte práctica. Un poco de entorno teórico que nos toca todavía. Nos falta la parte hipovárica, nos falta la parte respiratoria, que ahí más o menos le sabemos hacer un híbrido en la parte respiratoria y en la parte hipovárica, para ir viendo. Sí, voy a ver si ya les diseño. Lo que pasa es que las diapositivas, no les subo estas diapositivas que tengo, porque siempre, si se fijan ustedes, estamos manchando, estamos poniendo más datos de uno y de otro. Entonces ya les voy a limpiar y les voy a dejar solamente las diapositivas que son, digamos en sí, las que son para el análisis y con la asignatura, con la materia que hemos estado dando, ¿sí? Por eso no les he subido las diapositivas. Y hablando de esto, bueno, ¿quién me hace acuerdo la clase anterior? ¿Quién me hace acuerdo la clase anterior? La clase anterior yo me quedé con un problema grande. Sí, yo ya me quedé con un problema. Sí, a ver si, señor, vamos a ver por acá abajo. Señor Eric Vázquez nos hace acuerdo un poco qué es lo que pasó la clase anterior, y yo me quedé con una problemática, ¿sí? Y mi problema, sí, fue si Doris o Jonathan, ¿quién trabajó a mayor intensidad dentro del test que ellos hicieron acá? Eric Vázquez, ¿está aquí, Eric, o no está aquí? Vamos, Sí. Eric va a citar. A ver, Sí. cuénteme. ¿Cuál de los dos? ¿Y por qué nos dice usted tal respuesta? ¿Cuál de los dos hizo a mayor intensidad del test? ¿Y por qué? Bueno, yo diría que, no sé, analizándole un poco, yo creo que Doris, porque, bueno, yo estoy investigando un poco cómo se calcula la intensidad del ejercicio. Ya, Entonces, perfecto. ¿Cómo se calcula? ¿Qué es lo que investiga usted? bueno, yo lo que estaba investigando encontré un poco es de que se puede calcular en base a la frecuencia cardíaca. Entonces, decía que hay que primero hay que sacar la frecuencia cardíaca, y aquí nos daba un método que era de restarle la edad a 220. ¿Y qué opina de ese método usted, Eric? De em, restarle 220 menos la edad. ¿Qué opina de ese método? yo, bueno, no sé, pienso que encontré en, en bastantes páginas, pero la verdad no estoy al 100% convencido de que sea tan efectivo. A ver, Eh, señor Kevin Ortega, estamos acá, sí. ¿Qué opina usted de ese 220 menos de edad que dice su compañero? Bueno, de lo que hemos conversado en la clase anterior, es para obtener la frecuencia cardíaca máxima, pero con los nuevos estudios que habían surgido de Tanaka y de Hellich, que esos habían tenido más estudios, han tenido más validez, que son más utilizados a diferencia del 220 menos la edad. Y respecto a lo que... Bueno, yo
para complementarle, señor Kevin, siempre en el 220 menos la edad hay una sobreestimación de su frecuencia cardíaca en los menores de edad y en los menores de 20 años, y hay una subestimación de su frecuencia cardíaca en los mayores de 40 años. Entonces, hay un rango muy digamos, muy inestable, ¿sí? Muy inestable. Y por eso yo les decía, lo número uno, digo, olvídense del 220 menor de edad, eso déjenlo para los que están googleando y para los que están haciendo, que no tienen conocimiento, ¿sí? Entonces, por eso yo siempre les digo, utilicen bien sea la fórmula de Tanaka o la de Hellish, ¿sí? Para hacerse una parte numérica de pronto el 220 menos de edad, pero para ya la parte formal, y si ustedes quieren dosificar, nos olvidamos de eso. Eso primerito yo les dije cómo es allá, y por eso nos vamos a acordar más que todo con la fórmula de Tanaka, como estamos siguiendo la parte de la bibliografía de Kotil, va a ser más fidedigno utilizar la fórmula de Tanaka o Hellish. Y de ahí, si se fijan ustedes cuántas fórmulas tenemos para la frecuencia cardíaca máxima, son un sinnúmero de fórmulas que tenemos, ¿no es cierto? Básicamente por ecuaciones sencillas, en donde el principal va a ser la parte de la edad, ¿sí? El principal factor que va a cambiar. Señor Kevin, entonces, si yo le digo una diferenciación entre la frecuencia cardíaca máxima teórica y la frecuencia cardíaca máxima real, ¿cuál sería? O sea, la teórica se saca, como dice ahí teórico, con fórmulas y números, pero la real ya estamos hablando de que estamos haciendo un proceso práctico para conocer cuál es la frecuencia máxima realmente ya en base a una práctica física. ¿A una práctica física o a un test de esfuerzo físico? ¿Ya? A un test de esfuerzo físico. Creo que con ustedes mandamos hasta averiguar y todo ese tipo de cosas cuando teníamos esto de aquí, cómo obtener la frecuencia cardíaca máxima real. Entonces, continuando con el proceso, ¿qué le pareció? ¿Quién hizo mayor intensidad? ¿Hizo mayor intensidad? ¿Estábamos con Doris o estábamos con Jonathan? ¿Quién hizo mayor intensidad? ¿Quién trabajó a mayor intensidad? El porcentaje de intensidad. Ya, profe, yo de lo que había buscado alguna vez para hacer yo mismo una vez un pequeño entrenamiento de resistencia, lo que investigué en ese tiempo era que teníamos que sacar la frecuencia cardíaca máxima de la persona. Y en base a esa frecuencia máxima íbamos a sacar el porcentaje. O sea, en caso de Doris, me parece que la frecuencia máxima era de 193, frecuencia cardíaca máxima. Entonces, ese sería nuestro 100% de esfuerzo, digámoslo así. Entonces, con una simple regla de 3, calculé cuál sería el porcentaje. Si está a 129 pulsaciones por minuto, y me daba que es un 66.8% de esfuerzo. A ver, deme un segundo. Solamente les comparto para que el señor Kevin nos... Casi no me acuerdo yo de la clase que tuve. Aquí está, ¿no es cierto? Aquí estamos. En eso estábamos llenando, señor Kevin, y lo que está viendo usted, ¿no es cierto? Sí, profesor. Entonces, a Doris, usted le pone acá, ¿cuánto de intensidad? 193. Ya después del esfuerzo o la máxima, porque la máxima ya está. No, la intensidad de mayor porcentaje de intensidad de la evaluación. Ya, 66.8%. 66.8%. Vean, fíjense, ahí ya nos da un resultado, ¿sí? Listo, vamos al otro. Señor Jonathan, ¿cómo está de Jonathan, señor Ortega? De Jonathan me salió 65.2% de intensidad. Listo. A ver, ahora sí quiero, esos son los resultados de su compañero. Entonces, su compañero dice, prácticamente trabajaron a la misma intensidad los dos. Sí, haciendo el mismo esfuerzo, y no es cierto, trabajaron prácticamente los dos a la misma intensidad, pero que 65 a 66, pues, digamos, ambos hicieron el mismo esfuerzo, ¿sí? Porque estoy viendo la intensidad a la que trabajaron. Ambos hicieron el mismo esfuerzo. Alguien que quiera resolverme esto, estos son los datos del señor Ortega. Ahora, quiero otros datos. María José Guamán. Sí, ¿cuáles son los datos que usted obtuvo y cómo lo obtuvo?
yo le hice con lo mismo que le ha hecho Kevin, doctor. ¿Y cómo hizo? A ver. Sustituyendo así los datos. A ver, ¿cómo sustituyó los datos usted? A ver, vamos a ver cómo sustituyó los datos usted. ¿Ya? A ver si sacó el mismo 66, dice que saca los mismos datos del señor Kevin. ¿Cómo sustituyó los datos? Ya estoy abriendo acá uno para escribir todo lo que usted me diga. Ya, a ver, dígame, María José. Ya. ¿Ya? ¿Qué hizo? Vamos primero con Doris, ¿ya? ¿Qué hizo para obtener esos datos en Doris? Se nos fue, señor Arévalo. Sí, profe. ¿Cómo obtuvo usted? ¿Cómo estaban esos datos de ustedes? ¿Cómo resolvió? ¿Está bien lo que se hizo el señor Ortega o usted sacó otros datos? Yo hice con Kevin. ¿Usted hizo con Kevin? Ya, a ver, ¿cómo hizo entonces el proceso usted con Kevin? Ya. No, me equivoqué, perdón. ¿Cómo hizo con Kevin? ¿Cómo se planteó usted para sacar ese 66 puntos? Si se ha hecho con Kevin, ¿no es cierto que dice el 66.8? ¿Cómo se planteó y cómo obtuvo usted ese 66.8? Porque aquí todos estamos en expectativa de ver cómo sacaron cada uno, porque eso se dejó planteado en la última clase. Y hasta inclusive hice la tablita para no olvidarla. No, profe, en la última clase yo no pude. Ya. A ver, señor... Sí. ¿Quién está acá? Déjenme ver quién está acá. Arevalo, listo. Bueno, yo voy a ir viendo cómo sacó su compañero y vamos a ir viendo los diferentes planteamientos que puede hacer. Dice, yo resolví a través de una regla de tres. Perfecto, yo le digo, está bien la regla de tres, ¿no es cierto? A mí me gusta siempre me gusta plantearme, bueno, Doris acordarse de sus datos. ¿Sí? Doris acordarse de sus datos para trabajar. Entonces, yo siempre me planteo, sí, y siempre me gusta partir de una línea. Espérense para calentar la mano. Sí, está mucho frío la mano, no sale una línea recta. Sí, no sale una línea recta. Bueno, vamos a ver. Digamos que yo tengo, tratemos de hacer lo más recta posible. Bueno, ustedes díganme que esta línea es recta, ya. Ustedes en su imaginación, redundando, imagínense que sea una línea recta, ¿ya? En donde yo tengo mi frecuencia cardíaca de reposo, sí, pero está fría las manos, y tengo mi frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? La frecuencia cardíaca de reposo de Doris, ¿cuánto era, Doris? En reposo es 80 pulsaciones por minuto. Ya, 80 pulsaciones por minuto. Fíjense que ahí también tenemos que diferenciar muchos conceptos en lo que se habla de reposo y se habla de basal. ¿Sí? Porque yo no creo que Doris tenga una frecuencia cardíaca basal de 80. Yo pienso que debe tener menos, ¿no es cierto? Son mucho más jóvenes ustedes. Deberían tener, y tampoco le creería a Jonathan, tampoco que tenga 84, creo que tenía, si no estoy mal. Entonces, por eso la intensidad subió. Entonces, siempre tenemos que tener muy en cuenta la frecuencia cardíaca en reposo y basal la que tenemos, porque eso nos ayuda para hacer los cálculos de intensidad y cómo prescribimos el ejercicio. Y la frecuencia cardíaca máxima de Doris era... La de Tanaka. Ya dijimos. Ya, perdón. 193.3. Ya dejémoslo en 193, ¿ya? Perdón, en verdad les digo que soy frío, ¿ya? Y yo digo que básicamente... ¿y cuánto fue la frecuencia cardíaca cuando hizo el mayor esfuerzo?
¿Cuánto fue? Después del trabajo fue 129. Ya, 129. Entonces, mi interrogante es a qué porcentaje, y no es cierto, a qué porcentaje trabajó. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para plantearme a qué porcentaje se planteó? Entonces, número uno, yo primerito tengo que ver cuántos latidos tiene de espacio, ¿no es cierto? O sea, cuántos latidos existen de 80 a 193. ¿Por qué tengo que ver esto? Porque esos latidos van a ser el 100%, porque yo nunca comienzo a trabajar de cuánto, de cero, porque si no estaría sin vida. ¿No es cierto? Yo comienzo a trabajar en cuánto, en 80 latidos por minuto. ¿Sí? Comienzo a trabajar en 80 latidos por minuto y va hasta cuánto, hasta 193. Perfecto, hasta ahí. Entonces, ¿yo qué hago para saber cuántos latidos existen aquí? Yo lo que hago es una resta. 193 menos 80 sería igual a ¿cuánto? 113. 113. Perfecto. 113 latidos son el 100% que yo puedo manejar. ¿Y no es cierto? Son el 100% que yo puedo manejar. Ahora, 129 latidos, ¿a cuánto por ciento equivaldrá? Pero tampoco no puedo tomar 129 latidos. ¿Y no es cierto? Porque yo le estaría tomando 129, si pusiera 129, ¿de cuánto estuviera tomando? Desde cero. Y yo no tengo desde cero. ¿Desde cuánto comienzan mis latidos? Desde 80. Entonces, 129 menos 80 sería ¿cuántos latidos? 49. 49, o sea que subieron solamente 49 latidos. Fíjense lo importante de saber la frecuencia cardíaca de reposo. Sí, la frecuencia cardíaca de reposo. ¿Por qué? Porque eso nos va a marcar cuántos latidos subió. ¿Sí? Y entonces acá tenemos a qué porcentaje equivale. Entonces yo me planteo la regla de 3, que bien nos dijo su compañero. Entonces, la regla de 3 yo me planteo 49 latidos por minuto, 49 latidos por minuto por el 100%, y esto lo voy a dividir, verdaderamente soy con un pulso más que chueco, ¿sí? Ahora 113. Mi resultado, ¿en qué va a ser? En porcentaje. ¿Y no es cierto? Va a ser en porcentaje. Entonces, se fue porcentaje, por minuto, y mi respuesta va a ser el porcentaje. Entonces, yo tengo aquí 4.900, y no es cierto, suprimiendo, haciendo este cálculo directo, 49%, 4.900 dividido para 113. ¿Cuál es la respuesta? 43. ¿Cuánto? 43. 43. ¿Qué? Por ciento. Entonces, si me voy a la diapositiva anterior, yo digo que Doris trabajó a su 43%. Tal vez en lo que nos dio, en lo que hizo el señor Kevin, puede ser de que no le tomó y no le restó los números. Sí, y por eso le salió. Nunca comienzo yo de cero. ¿Por qué no voy a comenzar de cero? Porque si comenzara de cero estuviera muerto, ¿no es cierto? No puedo comenzar de cero. Es el cambio que se da, como es la variación. Por eso es tan importante. El otro día, un secreto de estado, ¿no es cierto?, en los deportistas de alto nivel, es conocer ¿qué? Conocer su frecuencia cardíaca de reposo y su frecuencia cardíaca máxima. Porque eso nos va a servir ¿para qué? Para hacer lo que se denominan las cargas de entrenamiento. En los deportistas de alto nivel, eso es un secreto. Sí, porque de acuerdo a eso yo sé cómo trabajo mi potencia aeróbica, mi potencia anaeróbica y todas las zonas de entrenamiento, que ya vamos a hablar después. Entonces, déjenme sacando de Jonathan, entonces ahora ya que estamos en esto. Pero también si hizo por el mismo método, yo pienso que va a ser muy similar a lo que sacó, solamente que esos valores son altos y no es cierto lo que habían sacado. Sale 40. Sale 40. Fíjense, ¿qué pasó ahí? Entonces, ahí hay una diferencia un poquito más significativa.
y no es cierto, y hay una diferencia un poquito más significativa de un 3%. Pero ¿quién trabajó? ¿Quién hizo el mismo esfuerzo? A ver, esto quiero que quede comprendido, ¿sí? Que quede comprendido. ¿Qué quiere decir esto de acá, este 43 y este 40 que salió? Esto quiere decir, y no es cierto, si ambos hicieron el mismo tiempo de ejercicio, ¿sí? El mismo tiempo, a la misma intensidad, ya, no, digamos que han hecho a la misma intensidad, Doris, ya, sí, a la misma intensidad, que ambos han hecho el mismo tiempo y a la misma intensidad, sí, yo sé que hicieron ustedes diferentes, sí, el mismo tiempo a la misma intensidad, ¿quién tiene mejor condición física? ¿Quién tiene mejor condición física? ¿Doris o Jonathan? Jonathan, ¿Por qué? porque al haber hecho el mismo trabajo, su cuerpo solo necesita un 40% de intensidad para realizarlo. Perfecto, ¿sí? Eso es lo que tienen que ustedes llevar. Entonces, si aquí pongamos el caso, hacemos, yo tengo aquí en la fila a Francisco, a Esteban, a Danilo, a Germán y a Andrés. Todos los 5, ¿no es cierto? Les pongo a hacer un ejercicio. Y todos hacen, y llegan corriendo igualitos, y no es cierto, igualitos llegan corriendo, y no es cierto. Dicen, todos vamos a sacar la misma nota, y no es cierto, porque les puse cómo es que el que llega primero saca 10, y después el siguiente. Les cojo, pero al final les digo, a ver, cada uno su frecuencia cardíaca. Sí, llegaron todos igualitos en el mismo, abrazados si es posible. Y les tomo la frecuencia cardíaca y voy a ver quién ha hecho el mejor esfuerzo, el mayor esfuerzo para cumplir. Él va a tener 10 y después va a ir bajando. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahí yo puedo saber, y no es cierto, verdaderamente a qué intensidad. De pronto puede ser, y no es cierto, también puedo saber por la percepción del esfuerzo, no es cierto, quién se siente más cansado por la parte de respiración. Supónganse, Danilo llega. ¿Qué quiere decir? Solamente por la parte de respiración. Que él hizo mayor esfuerzo, y no es cierto, y mientras tanto que acá Esteban y Francisco llegan, si es posible, conversando, y no es cierto, comadreando, y llegan, pero así abrazados. ¿Qué quiere decir? Que Danilo de pronto está haciendo mayor esfuerzo, pero yo para un contexto científico, ¿qué tengo que hacer? Tomarle la frecuencia cardíaca, verle el nivel de esfuerzo que él tiene. Sí, porque hasta me puede estar mintiendo, ¿no es cierto? Puede decir, no, me voy a hacer el cansadísimo. Ya no avanzo, me duelen las piernas, ¿no es cierto? Y le tomo la frecuencia cardíaca y está trabajando a un 10% de intensidad. ¿Qué estás haciendo? No estás haciendo nada, no llega ni a calentamiento todavía y te estás quejando por dolor de las piernas. Hasta inclusive para cuando están entrenando. Sí, esos son zonas de entrenamiento y eso es saber ya la parte metodológica. ¿Y no es cierto? ¿Cómo vamos a ir realizando esa situación? Ahora, vamos a otro ejemplo. ¿Sí? Vamos a conceptualizar otro ejemplo. Yo quiero, déjenme ver qué hago. Déjenme copiar otra diapositiva, ya. Déjenme copiar los mismos datos, ya, porque si no estoy muy chueco. Sí, estoy muy chueco. Déjenme duplicarle la diapositiva. Estoy demasiado chueco. Déjenme, solo le duplico la diapositiva. Duplicar diapositiva. Perfecto. Para no perder los datos. Para ponerles la misma en el examen. Solo que completen los datos nomás y cambiar de nombres. Listo. Ahí estoy compartiendo la diapositiva. Entonces, ahora sí, yo lo que quiero voy a escribir mejor, sí. Ahora, mi pregunta, sí, mi pregunta va a ser hacia, pongamos Andrés, hay varios Andrés aquí, Andrés, ya, y ustedes reconozcan el apellido de quién se trata, y compañero, a ver, ¿quién está al lado de Andrés? Está Germán. Germán Moncay. Ya, listo, perfecto. Pero ahora yo quiero a ellos prescribirles el ejercicio. Dentro de prescribirles el ejercicio, el día de hoy, yo quiero que Andrés y Germán, ¿sí? Los dos vamos a realizar un trabajo entre el 60 y el 70% de su frecuencia
cardíaca máxima. Entonces, hoy voy a trabajar yo con ellos ejercicio, a ver, pongamos ya inclusive, trabajo de ejercicio de resistencia de 45 minutos entre el 60 y el 70% de su frecuencia cardíaca máxima. Voy a trabajar con ellos. Entonces, ya no voy a querer yo en esta parte de acá el mayor porcentaje de evaluación, sino yo voy a desear quiero la zona de entrenamiento, eso se llama zona en la que van a trabajar. La zona va a ser entre el 60 y el 70% de su frecuencia cardíaca. Entonces, yo quiero estarles monitorizando con su frecuencia cardíaca de que me cumplan este ejercicio. Entonces, quiero que me den llenando la tablita. ¿Sí? Háganme conocer a mí también los datos, ¿no? Sí, entonces ya no tengo frecuencia. Ya. Ya, ¿quién quiere ir haciendo? Bueno, 5 minutos, hagan, a ver pues, qué es lo que pasa. Necesitaríamos la edad de los compañeros Por supuesto, yo también para digo lo determinar mismo. la O sea, frecuencia cardíaca. el otro grupo lo que hizo es ponerse con el chat interno, estarse pasando los datos ellos, pero ya a mí no me hacían conocer. Digo, de pronto ustedes también están haciendo lo mismo, digo, solo para que yo no escuche. Yo tengo 21 años, compañero. Tiene 21 años y 22 años. Justo. Este dato tengo que mandarles en el examen, ¿no es cierto? ¿Qué edad tiene? Doctor, y para la frecuencia cardíaca en reposo. No sé, pregúntenle, denles tomando. No sé si saben la basal, mejor, si no es cierto. Yo ya les dije que tienen que irse a tomar la frecuencia cardíaca, o si quieren ayudarles a tomarse ahí este momento la frecuencia cardíaca, que se tomen. Yo apliqué la fórmula que nos dio el doctor y tengo 16 latidos en 15 segundos, de eso multiplicado por 4 es 64 en reposo. ¿Ya? A ver, perdón, señor Kunkay, me cogió en... ¿Cuánto me dice de la de reposo? 72, pero acá está 70, 64 y aquí 72. Ya. Estoy mintiendo acá de Tanaka. La máxima.
Ya, ¿cuál es su máxima? Perdón, se congeló un ratito. 192.6. ¿Ya? ¿Y Andrés? Del compañero Andrés sería 193.3. Ya. Tenía la misma edad de de su compañera. Ya. Listo. Ahora sí, quiero que le prescriban a cuántos latidos tiene que estar entre el 60 y el 70%. Yo le saqué, ¿Listo, mm, Fernán? sí, sí, le saqué, ¿De quién? Pero ¿de quién quiere no, primero hablar? de ambos ya le saqué, pero bueno, ya le digo primero ¿De de cuál, de Andrés. cuál? Perdón, estoy congelándome un poquito. A De- ver, Hernán. Vamos, a ver, primero en Andrés, primero dice, como usted decía, de restarle para comenzar desde 60 hasta el 193 que es de Andrés, que da a 133. De eso saqué el 60 y luego saqué el 70. Y ese resultado le sumé más los 60 de las pulsaciones cardíacas basales en reposo. Que Ya, entonces saldría, el 60 sería 139 o 140 pulsaciones. ya, pongamos 139. Y el 70 sería 153. Ya, Y de Germán saldría 144 hasta 156. ya. ¿Están todos de acuerdo? Profe, yo tengo una pregunta. Claro. Lo que estaba investigando para la tarea que nos mandó, encontré una fórmula que para sacar el porcentaje, bueno, la fórmula es de Carbonell, que decía que tenemos que multiplicarle, bueno, la fórmula es como digo, la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca en reposo. Esto le multiplicábamos a la intensidad y luego le sumábamos a la frecuencia cardíaca en reposo. Y a mí me salió haciéndole esto, me salió 141, 60% de Andrés. No sé si está bien la fórmula o... Sí, sabe que esa fórmula la utilizamos muchísimo nosotros, y es la fórmula directa de Carbonell, digamos en sí, en donde, a ver, ¿dónde está? Espérense, por eso les digo que esta yo la utilizo bastante. Aquí está la fórmula Carbonell que me dice que es una frecuencia cardíaca objetivo. Sí, se puede ver. La fórmula de Carbonell, que es el porcentaje de la frecuencia cardíaca objetivo. ¿Sí? Esa va dirigida hacia, sapémonos de esto antes de hacer. A mí siempre me gusta indicarles primero cómo se hace y cómo sale el proceso. ¿Sí? Entonces, la frecuencia cardíaca objetivo es frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca de reposo por el porcentaje de intensidad. ¿No es cierto? Entonces, si yo hablo de porcentaje de intensidad, aquí no es 60%, sino es 0.6, porque estoy hablando de porcentaje de intensidad, más la frecuencia cardíaca de reposo. ¿Sí? Esta la utilizamos bien, ¿no es cierto? La utilizamos bien y muchas veces lo realizamos con eso. Supónganse en actividad física y salud, por lo general yo le hablo como frecuencia cardíaca objetivo, ¿sí? Como frecuencia cardíaca objetivo según la fórmula de Carbonell. Pero ahorita sacando porcentajes de intensidad nos sirve bastante, Joan, y eso sí vamos a trabajar. Siempre varía entre 1 o 2 latidos, ¿no es cierto? Pero supuestamente nosotros estamos haciendo lo mismo. Estamos haciendo lo mismo. Sí, estamos haciendo lo mismo, y no es cierto, al hacer de la manera manual. Entonces, por eso a mí me gusta primero hacer de la manera manual, después indicarles, por eso sí se fijan que tengo un montón de anotes de acuerdo a lo que voy haciendo, sí, a lo que vamos haciendo.
Entonces, vamos a ver si nos sale esta parte de acá, nuestra diapositiva en blanco que teníamos aquí. Vamos a ver cómo lo hicimos. Creo que ahí lo hicimos de la misma manera y no es cierto, le debe hecho, señor, a ver, ¿quién me ayudó? Señor, ¿quién me ayudó de rato? Señor Hernán, ¿no? Sí, señor Hernán me estuvo ayudando, sí. Vamos a ver lo que hicimos con el señor Hernán y a ver si nos sale de la misma manera, ¿ya? Entonces, más que todo, Joana, es para fines didácticos, digamos en sí, para saber de dónde sale. Después sí que podemos utilizar la fórmula de Carbonen, podemos utilizar la fórmula de Carbonen, pero ahí siempre vamos a hablar de una frecuencia cardíaca objetivo, ¿sí? Para poner. Pero vamos a ver cómo sale, ¿no es cierto? Cómo sale este proceso, ¿ya? Entonces, nosotros teníamos estas líneas más rectas, perdón, ¿sí? Teníamos la frecuencia cardíaca de reposo y, ¿no es cierto? A ver si me ayuda, señor Renan. Vamos con el señor Espejo, ¿ya? Sí, Comienza con 60. Comienza con 60, ¿sí? Frecuencia cardíaca bien, ¿no? 60 bajito, ¿no? Ya no estamos con 80 tan altas. Y la frecuencia cardíaca máxima creo que era 193, ¿no? Sí. A veces ahí se nos van los decimales y todo ese tipo de cosas y eso se nos corre un poquito, ¿sí? Porque 193.3, vamos, trabajemos con números... Disculpe, doctor, ¿no era 64? Porque a mí en la anterior me salió otro valor también. Ah, sí, O sea, en la 64. Sí, 64 ha sido de Andrés. De Andrés, sí, 64 ha sido, ya me están mintiendo. Ya. A mí también en la resta me salió otro valor, entonces estaba confundido. Claro, Sí, por eso, 64. sí, a veces los números son fríos. Yo siempre, a veces por la utilización de decimales, siempre sé admitir un número más, un número menos, ¿no es cierto?, en las respuestas que me saben traer, pese a que sabemos decir que trabajemos con 2 decimales, sí, para hacer las cuentas, porque ya saben que los números son medio fríos, ¿no? No son los números que 10 y un poquito más, ¿no es cierto? No podemos decir eso, ¿no? Y lastimosamente esos son números fríos, las personas no somos fríos, ¿no es cierto? No somos números fríos, pero nos sirve para cuantificar. Entonces, 64, 193. Entonces, aquí decíamos, vamos a ver el 100% de pulsaciones que tiene, ¿sí? 193 menos 64 nos va a dar igual. De ahí me haciendo, ahí ya no avanzo. 129. 129. Ese es el trabajo. Estamos haciendo lo mismo que nos dice Joana la fórmula, ¿no es cierto? Frecuencia cardíaca máxima menos frecuencia cardíaca de reposo. Estamos haciendo lo mismo, ¿sí? Lo que nos dice la fórmula. Entonces, 129 latidos. Sí. Es el 100%. Yo quiero saber el 60%. Solo por eso extraño la pizarra, porque ahí escribo rapidísimo. ¿Ya? El X, entonces sería igual. 129 latidos por minuto por el 60% dividido para el 100%. Y antes no ponía ni siquiera el 100%, nada, se hacía directamente porque yo supongo que ya sabemos todo este tipo de cosas. Pero en cierta medida, por la experiencia y tantos años, sé que algunos ya se olvidan, no digo que no saben, sino se olvidan de plantearnos una simple regla de 3. Muchos se olvidan. Y eso es cuando toman los exámenes, no saben plantearse una simple regla de 3 y cuál es el resultado y en qué se expresa el resultado. Porque lo fundamental es expresar el resultado. ¿Sí? Porque no puedo decir si me sale un número, ¿qué es ese número? ¿Qué representa ese número?
manzanas, guineos, papas, ¿qué nos representa? Tenemos que saber qué nos representa. Y es a través del planteo de la regla de 3. Entonces, suprimo porcentaje, la respuesta enseguida, ¿en qué me va a dar? En pulsaciones por minuto, ¿sí? Entonces, 129 por 60. ¿Cuánto es 129 por 60? Sale en total 77 pulsaciones. Ya, 77 pulsaciones. ¿Yo terminé ahí el trabajo? No. No. Ahí me falta la última parte de la fórmula de Carbonen que nos dijo Joana y que les expuse hace un momento. ¿Qué es? Más la frecuencia en reposo. Más la frecuencia cardíaca en reposo. Claro, yo no comencé, yo no tengo 77 latidos, ¿no es cierto? 77 latidos es lo que yo estoy sacando de lo que va entre 64 y cuántos latidos tendría que sumar para que sea el 60%. Entonces, aquí yo ¿qué tengo que hacer? Más los 64 latidos por minuto. Esto nos va a dar 141. 141. Y no sé si me dijo 141. No, ya me dijo 139. Entonces, vamos a ponerle aquí 141. ¿Qué es justamente lo que nos salió en qué, Joana? Con la fórmula de Carbonen. Lo que nos salió de la fórmula de Carbonell, ¿no? Y yo para fines didácticos, ¿qué les hago? O sea, ¿de dónde va saliendo? Ya después, la frecuencia cardíaca objetiva lo podemos utilizar por la fórmula de Carbonell, que es mucho más rápido, ¿no es cierto? Mucho más rápido y hacer. Pero yo quiero que sepa de dónde sale, porque si no también se van a ir a un dispositivo. A ver, aquí este dispositivo dice que me saca mi frecuencia cardíaca y mis zonas de entrenamiento. Entonces pongo mi edad y todo ese tipo de cosas, pero no sé de qué fórmulas estoy haciendo y cómo está saliendo ese resultado. ¿Sí? ¿Cómo está saliendo? Entonces, 141. Denme sacando el 70%. Sale 90 pulsaciones y más los 64 en reposo, 154. 154. Ahí tenemos que ir, señor Hernán, nos vamos viendo. ¿En qué nos confundimos? ¿Sí? ¿En qué nos confundimos de que nos salió ese resultado un poquito más, un poquito menos entre cada uno de ellos? ¿En qué nos confundimos, señor Hernán? Es que cuando hablo cuando hablo Andrés, yo le escuché 15. 60. ¿Qué hizo Sí, 15? 15. Entonces multiplique por 4, me salió 60. No le escuché Ya. que hizo 16. Ya, listo. Entonces tal vez fue por eso, ¿no es cierto? Ya, y vamos sacando de su compañero Germán. ¿Le puedo decir yo mismo? Ya, listo, verdad. El rango es de 140 pulsaciones a 153. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, aquí yo este día estoy haciéndole que sus compañeros trabajen entre el 60 y el 70% de su frecuencia cardíaca máxima de intensidad del trabajo de resistencia. Entonces ya, bueno, podemos poner la respuesta, ¿no es cierto? Este día, Andrés, si yo quiero que trabaje entre 60 y el 70% de su frecuencia cardíaca máxima, ya le dimos sacando una zona de entrenamiento para él, ¿no? Para que esté trabajando Andrés al 60 al 70% de su frecuencia cardíaca máxima, él se pone su medidor de frecuencia y sabe que debe estar entre 141 y 154. Si está su frecuencia cardíaca, llega y no, yo soy una bala, y no es cierto, yo estoy haciendo a 170 latidos, no le está haciendo caso a usted como entrenador, a usted como prescriptor de la actividad física. ¿Por qué? Porque está haciendo, supónganse, este día él quería trabajar al 70%, el día siguiente quería trabajar al 80%, ¿sí? Y el 80% más o menos podría ser un 170. Entonces, ¿qué está haciendo Andrés al no cumplir esta zona de entrenamiento? Está trabajando al 80%. ¿Y qué pasará si el siguiente día también trabaja al 80%? Que ya ahí sí tenía que trabajar al 80%.
Le estamos haciendo que se fatigue más y que se canse y no estamos siguiendo un proceso, una metodología, ¿sí? Para la prescripción de la actividad física o para el entrenamiento, digamos, bueno, con ustedes siempre me olvido un poquito, es para la prescripción de la actividad física. ¿Por qué digo me olvido un poquito? Porque no tengo que hablar, me dicen que no tengo que hablar mucho de entrenamiento. Dice, entonces, ¿no es cierto? Entonces, para la prescripción de la actividad física, ¿a qué porcentaje tenemos que llegar? ¿Sí? Entonces, si Andrés no me cumple ese porcentaje, ¿qué quiere decir? Un día trabaja 80, otro día 80, otro día 80, otra vez no me está cumpliendo, al cuarto día está fatigado, está con dolores musculares, está con problemas en la parte muscular, ¿y qué pasará? Hasta inclusive sobreentrenamiento se podría lesionar. ¿Sí? Entonces, fíjense lo importante de ir dosificando ese nivel de prescripción de la actividad física. ¿Sí? Entonces, no ha sido solamente de decir, ya, coger, ya, oye, esto y punto, ¿sí? Sino hay que irles, ¿qué? Hay que ir dosificando, hay que ir dosificando. Doctor, disculpe. Por ejemplo, ya... Un rato, ¿o no? No, sí, se le escucha, doctor. Sí, estoy normal, pues sí, porque ya, listo. A ver, Francisco. Doctor, por ejemplo, esto sería lo teórico, ¿verdad? Para sacarle lo que ya queremos trabajar. Entonces, vamos a lo práctico y realizamos cualquier actividad con nuestro deportista y el rato de tomar las pulsaciones tendría que salirnos de este rango si es que estamos trabajando al 60%, o sea, lo que sacamos de lo teórico. Claro, por eso nosotros hablamos zonas de entrenamiento, ¿no es cierto? O zonas de prescripción de la actividad física. Yo quiero trabajar una zona, sí, porque prácticamente imposible mantenerle solamente a un 60. Sí, y casi imposible mantener solamente un 60. Entonces nosotros hablamos de zonas de entrenamiento. ¿Sí? Entonces yo este día estoy trabajando resistencia y no es cierto, le puse 60-70%, 141, 154. Yo estoy trabajando a esto de acá. ¿Sí? Ejercicio de resistencia. Y para eso también existe lo que es Pancorbo, si no estoy mal, nos designa. Bueno, ya después en metodologías de entrenamiento ustedes han de aprender otras más, pero supónganse, bueno, vamos pasando nuestras diapositivas, si se fijen. Las intensidades, nosotros tenemos diferentes intensidades funcionales de entrenamiento. La primera es una intensidad de resistencia regenerativa. Umbral aeróbico, umbral anaeróbico, potencia aeróbica, potencia anaeróbica, que se divide en tres: capacidad o resistencia anaeróbica, potencia o tolerancia anaeróbica láctica, potencia anaeróbica láctica, y la competencia o lo máximo que sacamos. Si no es cierto, una competencia, tratamos de sacar lo máximo de nosotros. Y aquí tengo una tablita nada más para trabajar Pancorbo, que vamos a trabajar unos 15 minutos, van a hacer un poquito de trabajo autónomo el día de hoy. Sí, veamos la hora, disculpe. Sí, 9:43, sí tenemos para trabajar un poquito. En donde, fíjense, se van a fijar en este de acá. Frecuencia cardíaca, VO2 máximo o frecuencia cardíaca de reserva. Aquí está. En este de aquí. Entonces, cuando hagamos grupos, que vamos a hacer unos grupos de 5, van a hacer un trabajito, un Excel. Sí, van a colocar un Excel, como quien van haciendo, en donde vamos a ver la resistencia regenerativa. El umbral aeróbico, el umbral anaeróbico. Si yo quiero trabajar en mi umbral anaeróbico, yo tengo que trabajar ¿entre qué? Entre el 75 y el 85% de mi frecuencia, de mi frecuencia cardíaca de reserva, mi frecuencia cardíaca máxima. ¿Sí? De mi frecuencia cardíaca máxima. ¿Sí? Inclusive, bueno, acá nos viene frecuencia cardíaca de reserva o frecuencia cardíaca máxima. ¿Ya? Trabajemos con este de acá, porque este va más hacia el VO2, perdón, voy a borrarle para no confundirles, porque después les voy a mostrar este mismo gráfico cuando trabajemos o cuando les diga VO2, sí, y a cuánto tenemos que trabajar del VO2 de reserva. Trabajemos al porcentaje de frecuencia cardíaca máxima. ¿Sí? Yo digo por ciento. Si quiero trabajar resistencia regenerativa, ve, justo ya le dimos sacando a su compañero. Si él quiere trabajar resistencia regenerativa, tiene que trabajar entre el 60 y el 70%. ¿Sí? Si él quiere trabajar su umbral aeróbico, tiene que trabajar entre el 70 y el 85%. Si él quiere trabajar un umbral anaeróbico,
va a trabajar entre el 80 y el 90%. Si quiere trabajar potencia aeróbica, vamos a trabajar del 90 al 93% de la frecuencia cardíaca máxima. Si él quiere trabajar potencia anaeróbica, entre el 94 y el 98%. Claro que aquí, ya cuando aprendan metodología de entrenamiento, y no es cierto, bases de metodología de entrenamiento, potencia anaeróbica, yo no puedo hacerles trabajar más de 2 minutos. Sí, si no son ejercicios rápidos, explosivos, y no es cierto que le hagamos llegar, pero la frecuencia entre el 90% progresivamente, ¿sí? Con repeticiones. Ustedes creo que me presentaron una vez de goleros, y no es cierto, de porteros, y no es cierto, el trabajo de ellos es bastante potencia anaeróbica que se trabaja, y no es cierto, constantemente potencia anaeróbica. Entonces, claro que tengo que tener mi trabajo de resistencia regenerativa, porque si no, ¿cómo se recupera la parte energética? Sí, tengo que trabajar en mi umbral anaeróbico, un umbral aeróbico, pero cada vez que estamos haciendo, se hace trabajo, si no es cierto, no sé, por acá creo que hay alguno que vi, sí, alguien presentó, sí, rápidos, ejercicios rápidos, si no es cierto, estamos con potencia anaeróbica. Entonces, si yo quiero poder trabajar potencia anaeróbica, y no es cierto, tengo que trabajar entre el 94 y 98% de mi frecuencia cardíaca máxima. ¿Pero son en qué? En periodos cortos. Sí, en periodos cortos. ¿Sí? Y la parte competitiva, siempre la parte competitiva se da lo mejor. O sea que se da más del 85%. Entonces, le hacen un screen a esta tablita, ¿sí? Porque vamos a trabajar la parte... Estos son, fíjense, esta es la gran metodología, y los grandes entrenadores lo que tienen en secreto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos conocen directamente a sus deportistas. Y más si son deportistas olímpicos, ellos saben su frecuencia cardíaca máxima real, saben su frecuencia cardíaca basal. ¿Sí? Entonces, ellos tienen guardado eso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso, ellos determinan esto que son las zonas de entrenamiento. Estos es algo general nada más, como educativo, áreas funcionales de intensidad de entrenamiento para las disciplinas de cupo metodológicos que no son de resistencia, para deportes que no son de resistencia, ¿sí? Para deportes que no son de resistencia, estos valores. Y de ahí existen otros valores, si no es cierto, para deportes de resistencia, para deportes de conjunto, sí, son diferentes tablas. Y esto es lo que el entrenador y alguien que le guste la parte de entrenamiento, después puede hacer una maestría en entrenamiento, ¿no es cierto?, de lo que van a ver más específicamente, y luego aplicar a la práctica a cada deportista, porque a veces es muy individualizado. Este trabajo es muy individualizado. Entonces, ¿qué van a hacer en unos 15 minutos, Jonathan? Disculpe, una consulta. ¿Y cada cuánto tiempo se tendría que estar tomando esta frecuencia máxima? Porque si es que se hace un buen trabajo, me imagino que tiene que haber una mayor resistencia por parte del cuerpo, ¿no? A mí se me congeló, Jonathan, su pregunta. Por eso yo les pregunto a ratos, porque de mí se me está congelando unos 5 segundos, les veo a ustedes congelados. No sé si me están escuchando o si mi diálogo está siendo fluido, ¿sí? Porque yo siento que de mí se congelan ustedes unos 5 segundos y vuelven ahí. Sí, Jonathan, ¿se me podría repetir? Sí, claro. Me refería que a cuánto tiempo es recomendable volver a estar tomando estas frecuencias, porque imagino si se hace un buen trabajo, va a aumentar la resistencia, entonces las pulsaciones también tienen que bajar, todo esto, entonces, ¿cada cuánto? Porque si es que tomo solo una vez, que me imagino Bueno, cada 1 o 2 la años. parte de la recomendación, sí, número 1 es hacer test de acuerdo al mesociclo al macrociclo que estén trabajando, sí, y por lo general se hace trimestralmente, y no es cierto, en donde se podría ver la adaptación que pueden tener. ¿Sí? Siempre esto ya va en la parte metodológica del entrenamiento, va en la planificación, pero por lo general nosotros siempre comenzamos trabajando ¿en qué? En la zona de, ¿cuándo son los test de valoración física iniciales? Los test de valoración física iniciales van a ser en la pretemporada, o sea, al inicio de la temporada. Ahí es cuando debemos hacer toda la batería de test para ver en cuánto está, sacar zonas de entrenamiento y todo ese tipo de cosas. Después de eso se puede individualizar en alguien que tenga una mala condición física, ¿y no es cierto? Una mala condición física. Es como lo que por lo general, si hace el siguiente ciclo en actividad física y salud, sabemos hacer una tablita, una batería de test para ver la condición física, porque este es solamente un parámetro, verán. Este es un parámetro de la parte de resistencia.
¿sí? De la parte de resistencia y lo que nos sirve. Hay otros parámetros para ver la condición física también. Fuerza, potencia, velocidad, agilidad, flexibilidad, que son diferentes componentes. Ese es un componente, ese es el componente fundamental para dosificar, claro, por supuesto, cargas de entrenamiento, pero ahí ya se debería ir individualizando. Pero por lo general, la batería de test se repiten y, ¿no es cierto?, después de haber concluido sus mesociclos, y no es cierto, sus mesociclos a través de unos, siquiera de unos 3 mesociclos, estamos hablando unas 12, 16 semanas de la parte de entrenamiento. Pero el diagnóstico inicial tiene que ser en la pretemporada. O sea, cuando ustedes ya captan a sus nuevos, con los que van a trabajar en la parte de prescripción de la actividad física, ahí tienen que hacerles. ¿Sí? Y claro que después van ganando la parte de capacidad. Ustedes ya van a ver que ya no se cansan con lo mismo. Y ya su 60% ya no es ese 60%. Van a hacerles que duerman con el medidor de frecuencia cardíaca también, porque de pronto esa adaptabilidad del corazón se adapta y ya no está latiendo, ya no late a 84 latidos por minuto, como nos dijo Jonathan, que no le creo a Jonathan que al ser 84 latidos por minuto su frecuencia cardíaca de reposo. ¿Y no es cierto? Entonces su corazón se adapta y ya no es 84, sino es 70. Sí, entonces eso tengo que tomar muy en cuenta. ¿Por qué? Porque de ahí parten estas zonas de entrenamiento. ¿Sí? Y estos límites que tenemos entre la prescripción de la actividad física. ¿Sí? Entonces, eso básicamente ya va en la parte metodológica, pero no sirve mucho. Eso, pero inicialmente en la pretemporada. ¿Sí? Inicialmente en la pretemporada. Ustedes tienen que saber para prescribirles la actividad física en cuánto está su frecuencia cardíaca. ¿Sí? En cuánto está su frecuencia cardíaca máxima. Y de acuerdo a eso, manejar lo que son las zonas de entrenamiento. Y por supuesto, su corazón se va adaptando, ya no late tan rápido, ¿sí? Tiene un mejor latido, ¿sí? Ya disminuye la frecuencia. Si disminuye la frecuencia de reposo y sigo con mi misma frecuencia, ya digamos teórica, porque la teórica va por la edad, y mi corazón ya late más despacio, digamos en sí, porque es una adaptación al deporte de resistencia, ¿qué tendré? Tengo más, ¿sí? Tengo más, digamos en sí, más latidos para trabajar y para prescribir. ¿Sí? Entonces, fíjense lo que nos da. Entonces, ahora, les divido en grupos, ¿sí? Les divido en grupos. Vamos a hacer unos 15 minutos nada más, porque después tengo que plantear, no, 20 minutos demos, ¿ya? Asignar automáticamente grupos de 4 o 5 participantes. ¿Qué van a hacer? Van a crear un Excel, ¿sí? Con la parte, usted decía, inclusive un Excel, cómo tendrían que trabajar cada uno de los integrantes en esas zonas de entrenamiento, ¿sí? Entonces, ejemplo, creado grupos. El grupo 1 está conformado por Daniel, Danilo, Emilio, Evelyn y María José, ¿sí? Entonces, si no saben su frecuencia cardíaca, y lo que les digo, no se estarán inventando mucho sus frecuencias cardíacas, ¿sí? Porque el otro ciclo, como que retomamos esta parte de acá, y les he de preguntar otra vez cuánto tienen su frecuencia cardíaca de reposo verdadero, y no es cierto, verdadero. Entonces, eso va a ser, traten de tomarse, y más que todo, traten de tomarse apenas se levanten y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿cuál es su frecuencia cardíaca de reposo? ¿Cuál es su frecuencia cardíaca máxima? Y van a poner regenerativo, ¿sí? Entre el tanto y el tanto por ciento. Por eso digo crear una paginita de Excel y ahí van a ir llenando los datos de cada uno de ustedes. ¿Cuál sería, si quiero trabajar en este tipo de deportes, no de resistencia, cuál sería su zona de entrenamiento en la parte, en la parte de resistencia regenerativa? ¿Cuánto sería su umbral aeróbico, si quiere trabajar, su umbral anaeróbico, su potencia aeróbica, su potencia anaeróbica, y cuánto debería estar si trabaja de la parte competitiva? ¿En cuánto debería estar, en más de cuánto debería estar su frecuencia cardíaca si es de la parte competitiva? Entonces vamos a hacer esta tablita, ¿sí? Al final vamos a exponer unas 2 o unas 3, digamos en sí, porque va a quedar planteado el resto de situación. ¿Preguntas? Listo, son grupos pequeños y no es cierto que puedan trabajar. Son las 10:05, tenemos hasta las 10:30. ¿Listo? Creo sesiones y vamos trabajando. Ninguna pregunta, ¿no? No creo.